Bien, entonces el día de hoy vamos a ver algunos ejercicios previos a su prueba. Obviamente son temas que ya hemos trabajado en las clases anteriores, ¿sí? Son propiedades que hemos visto, así que vamos a desarrollarlo de alguna manera un poco rápida para recordarles lo que se hizo, ¿sí? Bien, a ver, entonces a ver, comenzamos con las siguientes preguntitas. Ya seguramente ustedes lo han intentado también, algunos seguramente ya tienen su respuesta. Vamos a ir verificando, comprobando, ¿sí? En la primera pregunta, por ejemplo, observa, dice en el gráfico, tienes los datos. El dato señala que AC es igual con AD, como puedes ver, ahí están los dos puntitos. Y luego señala que el AB vale 6 y el D vale 4, ¿sí? Lo que se va a hacer es colocar aquí una letra o un ángulo tal como beta o B, y luego este ángulo en el cual vamos a indicarlo como B se va a repetir en la parte externa. ¿Por qué se va a repetir en esta parte? Porque recuerda que la suma de los dos internos te debe dar el externo, ¿no? Entonces, como este 90 ya está, este B se debe repetir aquí en la parte de afuera. Y una vez colocado ese B, vamos a colocar otra letra Y aquí, de tal modo que el B con el Y completan al 90 graditos. Como aquí hay el B y aquí hay un 90, entonces este angulito en el vértice D también debe ser la misma letra Y, ¿sí? Ahora, con ello, ¿qué se puede ver? El triángulo de la izquierda y el de la derecha se repiten el B, se repite el puntito verde, se repite la letra Y. Quiere decir que sería un ángulo, un lado y otro ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y ese es el caso de congruencia, como pueden observar aquí. Como la pregunta es calcular del punto B hasta el punto E, entonces lo que vamos a indicar es lo siguiente. Decimos, como ya hay congruencia, podemos señalar entonces qué cosa, que a Y se le opone, por ejemplo, el 6, entonces a este Y también se le opone el 6, ¿sí? Este 6 de aquí que fue dato, ahora viene por acá. ¿Por qué? Porque son congruentes. Luego de ello decimos, ¿no? Al B se le opone el 4, ¿sí? Y en el otro B también debe ser el 4. ¿Ya? Entonces aquí, como él es 4, lo mismo que él, entonces todo debe ser igual a 10, que es justamente lo que me piden, ¿no? Por eso que aquí pueden observar que la respuesta viene a ser 10. ¿Ya? Esa es la forma. Entonces, ¿qué hemos utilizado aquí? Hemos usado la congruencia. ¿Qué congruencia hemos usado? Ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Esa sería la solución, ¿no? De esta preguntita. Ahora, en la preguntita 2 dice calcula la medida del ángulo interior del octógono equiángulo, ¿sí? Medida del ángulo interior del octógono, ¿sí? Octógono. Recuerda, el octógono tiene 8 lados, ¿sí? Octógono tiene 8 lados. Profe, ¿y por qué me dice equiángulo? Porque recuerda que aquí vamos a usar una formulita con respecto a esta parte. Este es el tema de polígonos. Nosotros hemos mencionado algunas fórmulas o propiedades con respecto al polígono. ¿Están de acuerdo? Con respecto al polígono. Bien, hay varias formulitas que hemos mencionado en esta parte. Ahora, ¿qué formulita vamos a usar? A ver, voy a pasar a la otra presentación para poderle escribir mejor, ¿ya? Aquí lo vamos a escribir del siguiente modo. A ver, acá observamos. Vamos a ver acá. Aquí en esta parte, este vale 6, ¿ah? Es 6. Ya. Pregunta 2. Dice, calcule la medida del ángulo interior del octógono equiángulo. ¿Ya? Octógono equiángulo. Entonces recuerda, octógono tiene 8 lados. ¿Sí? 8 lados. ¿Estamos de acuerdo? 8 lados. ¿Qué quiere decir? Que n vale 8. Te piden la medida de un ángulo interior. Entonces piden medida de un ángulo interior.
¿Cómo se obtiene la medida de un ángulo interior? Esa es la formulita que tienes que recordar, ¿sí? Tienes que recordar esa formulita. La formulita es la siguiente, ¿ya? Recuerda la formulita. La medida de un ángulo interior será igual a 180, ¿recuerdas? Recuerda la formulita, 180 grados por n menos 2, pero entre 2. Profesor, pero esa es la suma de internos. A ver, deja que termine de explicar. La No, medida de un perdón. ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Muy bien, entonces ahora reemplazamos, ¿sí? Vamos a reemplazar, en este caso sería de la siguiente manera. Entonces al reemplazar el valor de n, ¿sí? Reemplazamos el valor de n, tendríamos acá 8. Y acá abajo también 8. Listo. Sale 135. Excelente, muy bien, señorita. Sale 135 grados, así es. Profesor, ¿puede regresar a la pregunta 1, por favor? La pregunta 1. Ahí está. Listo. Muy bien, y esa sería la solución de la pregunta 2, ¿no? Solamente hemos utilizado la formulita de la medida de un ángulo interior. Profe, ¿necesito dibujar? No, no se necesita dibujar, ¿no? Y esa sería la solución. Muy bien, pregunta número 2. Oh, perdón, 3. Dice, ¿cómo se llama el polígono cuya suma de ángulos externos y externos, ¿sí? Internos y externos, dice. Internos y externos es igual a 1800. Bien, en este caso entonces recuerda, también es formulitas, ¿no? El dato primero decimos acá. La suma de ángulos internos, ¿cómo se obtiene? 180 por n menos 2. Esto dice debe ser más ¿quién? Más los externos. Y los ángulos externos, la suma de ellos, ¿cuánto tiene que ser? La suma de ellos es 360. Y esto es igual, por dato, ese es el dato del problema, dice 1800. Listo. De aquí, ¿qué se puede cancelar? Se cancela un 180. Si se cancela un 180, queda n menos 2. Más, cancelamos un 180 de él y queda solamente la 2. Cancelamos un 180 de él y solamente me quedaría el 10. Ahí está. Con lo cual, n vale, en este caso, 10. ¿Sí? Eso es el valor de n. Pero a mí me dice cómo se llama el polígono. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama el polígono de 10 lados, ¿no? ¿Cómo se llama el polígono de 10 lados? El polígono de 10 lados, recuerda, se llama decágono, ¿sí? Decágono. Recuerda que la suma de los ángulos externos es 360. La suma de los ángulos internos, es esto de aquí. Como dice y externos, entonces por eso estamos sumando con los ángulos externos. La fórmula de la suma de ángulos externos solamente es 360. No sé. Profesor, pero ¿no que la suma de ángulos internos era sobre 8? A ver, joven, tienes que leer bien. Dice aquí la suma de los ángulos internos. Profesor, ¿de dónde salen más En la 2? pregunta número 2 nos dice la medida de un ángulo interior. Tienen que Ya, leer profe. bien porque si no, ahí van a usar la fórmula mal y van a estar respondiendo lo que no es. Después van a encontrar que no hay clave o que la clave van a marcar mal. Tienen que leer bien. Aquí la fórmula para la suma de los ángulos internos, recuerda, es 180 por n menos 2. Y como dice, suma de ángulos internos y externos, recuerda que la fórmula para hallar la suma de los ángulos externos solamente es 360. ¿Sí? Ahí está. Y como Profesor, dice se divide 180 entre 360.
A ver, joven, dije simplificamos un 180. ¿Ah? Atentos, ¿ah? Yo dije simplifico un 180 de aquí y simplifico un 180 de aquí. Si yo le saco un 180, recuerda que 360 es 180 por 2. Por eso que solo queda el número 2. Si yo le saco un 180 de aquí, me está quedando este 0. ¿Qué significa este 0, profe? El número 10, obviamente, porque 10 por 180 es 1800. Entonces, lo que yo he simplificado es 180, 180, 180. Y esa es la parte algebraica. Aquí, al simplificar el 180, queda n menos 2. Al sacarle un 180 de aquí, solo queda el número 2. Y al sacarle un 180 de aquí, queda el número 10. Este negativo con este positivo se cancela y queda solamente el número 10. ¿Qué significa? Que n tiene que ser igual a 10. O sea, tiene 10 lados. ¿Y cómo se llama el polígono de 10 lados? Se llama decágono. Es por eso que la respuesta es decágono. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ahora, en la pregunta 4, dice, calcule el número de diagonales de un polígono regular. Ojo, dice polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Recuerda que un polígono regular, todos los lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. Pero hay fórmulas que podemos usar, como por ejemplo dice aquí, cuyo ángulo interior, si dice ángulo interior, entonces te está diciendo que es un solo ángulo. Tienes que leer bien. Dato. El dato nos dice la medida de un ángulo interior. Entonces por acá vamos a indicar lo siguiente. Un ángulo exterior, dice. Exterior. La medida de un ángulo exterior, recuerda la fórmula. Hay una fórmula ahí. A ver, este es nuestro dato. Ojo, este es nuestro dato. Ya. ¿Cuál es la fórmula que tienes que recordar? ¿Cuál es la fórmula que tienes que recordar? Bueno, la fórmula que vas a tener que recordar es 360 entre el número de lados. A ver, acá sería así. La fórmula es 360 entre n. Esa es la fórmula que tienes que recordar. Entonces, igualamos las dos formulitas o las dos propiedades, nada más. El 30 lo reemplazo aquí. ¿Sí? El 30 va a ser reemplazado acá. Todo esto quedará reemplazado por el número 30. Y el otro es 360 entre n. Ahí está. 360 entre n. Simplificas. Correcto, muy bien. Como ya algunos me han escrito, n vale 12. Así es, n sale 12. Pero esa no es la respuesta, porque a ti te piden el número de diagonales. Entonces tienes que recordar que el número de diagonales tiene su formulita. ¿Cómo se obtiene el número de diagonales? Bueno, esa formulita sí tienes que recordarlo, ¿no? En este caso, a ver, decimos lo siguiente. Número de diagonales. El número de diagonales es n por n menos 3. N por n menos 3 sobre 2. Esa es la formulita. Entonces, ¿qué vas a hacer? Reemplazar. ¿Qué vas a reemplazar? Obviamente el valor de n. ¿Cuánto vale n? 12 nos salió. Entonces reemplazas aquí y reemplazas aquí. Listo. ¿Cuánto sería el número de diagonales? 54. Correcto, muy bien, señorita. Así 54. es. Excelente. 54 diagonales. Ahí está. Bien, listo. Y esa es la forma. Solamente el problema aquí es que entender el enunciado. ¿Ya? El problema es que lean bien el enunciado. Si ustedes leen mal el enunciado, pues obviamente van a tener un resultado que no es el que estamos viendo. ¿Ya? Por eso deben tener cuidado con la lectura. ¿Cómo sé yo, profe, que es medida de un ángulo exterior y no como en el problema 3 que puso solo 360?
Fácil, pues aquí en la pregunta 3, ¿qué dijo? Suma de ángulos internos y externos. Entonces se entiende que es la suma de los externos. Y aquí, ¿qué dice? Cuyo ángulo, no dice la suma, en ningún momento dice la suma, solamente dice ángulo. ¿Ya? Dice ángulo, nada más. Se entiende que es uno nada más. Por eso es que yo me doy cuenta de esa manera. ¿Sí? Con eso me doy cuenta que es esta formulita que está aquí. Y eso ya le hemos mencionado. Muy bien, esa sería entonces la pregunta 4. Pregunta 5. A ver, pregunta número 5. En esta pregunta 5, por ejemplo, aquí la idea solamente está en... A ver, vamos a colocar este gráfico otra vez acá, más abajito. Listo. Vas a usar propiedad de cuadrilátero. ¿Cuál es la propiedad de cuadrilátero? Cuadrilátero, propiedad de cuadrilátero. Bueno, 180 menos 6. no, en este caso no vamos a No, profe, probar estoy eso. haciéndole esto, estoy haciéndole. Ah, ya. Se activó el micrófono. Ah, ya, no te preocupes, no te preocupes. Está bien, inténtale, inténtale. Y ahorita vamos a comprobar, a ver. Dice cuadrilátero, calcula que ya. Vas a utilizar la siguiente propiedad. La suma de todos los ángulos internos en un cuadrilátero es igual a 360. ¿Ya? O sea, sí. 120 más el otro sería 60, este de acá. Luego acá tienes 3 veces alfa. 3 veces alfa y tienes 3 veces teta. Entonces acá sería 3 veces alfa y también vas a tener a 3 veces teta. Ahí está. Acá tienes más 3. Y esto es igual a 360. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, este suma 180. Cuando pasa a restar al otro lado, quedaría otra vez 180. ¿Sí? Y eso, al final vamos a sacar tercia. Porque como ellos dos tienen tercia, entonces le sacamos tercio. Repito, a ver, para los que no entienden, esa es la parte algebraica. Ojo. ¿Eso se factoriza, profe? Claro, puedes factorizar. O si no, simplificarlo directamente. No hay problema. Al final igual va a quedar. No te preocupes. Todo depende cómo sepan hacerlo ustedes nada más. Si tú sacas tercia, tercia, entonces al otro sacas tercia y tercia es 60. Listo. O, que es lo mismo factorizar el 3 y luego simplificar. El 3 pasa a dividir y queda esto. Pero como tú solamente quieres X, no vayas a cometer el error de decir, ah, profe, fácil. Alfa 30 y teta también le pongo 30 y ya está. No necesariamente es así, ¿ah? Tengo mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, una manera es así. Una forma. Jalas un poquito este ladito de acá. A ver, creo que no se nota. Vamos a ponerle otro colorcito para que lo noten mejor. Ahí está, ahora sí, creo que se nota mejor. ¿Por qué, profe, lo jala un poquito este ladito de acá? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención de haberlo jalado un poquito? Bueno, la intención de haberlo jalado un poquito es porque puedes completar este angulito de acá. Ahí está. Ese angulito lo puedes completar. Y ese angulito que puedes completarlo se conocería. ¿Cuánto sería ese angulito? 60. 60. Correcto, 60. muy bien, así es. Es 60 graditos, correcto. Ahora algunos se preguntarán, ¿y por qué está haciendo esto? ¿O para qué está haciendo eso? ¿Te acuerdas de una propiedad de triángulos que le llamamos de pescadito? Y eso está acá. La suma de los que están frente a frente, en este caso 2 teta con 2 alfa, es igual a los que están frente a frente pero afuera, 60 y x. O sea, así, mira. X más 60 debe ser igual a 2 veces alfa más 2 veces teta. Dos veces alfa más 2 veces teta. O sea, en otras palabras, es el doble del de arriba, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Es el doble del que está arriba.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? 120 es el doble de este de arriba. Este de acá, el doble. Y este 60 de aquí pasa al otro lado a restar. Y la respuesta es 60. Profe, ¿eso siempre va a ser así? ¿Siempre va a ser 60? No, pues eso depende de los números. En este caso coincide porque te dan estos dos valores, pero en otras formas, en otra pregunta donde ya no sea 60 y 120, ya no va a salir el mismo resultado. Tengan mucho cuidado, no vayan a pensar, profe, propiedad. No es una propiedad. Profesor, Sí, puede ser también que dentro del gráfico el X lo paso para adentro y sería 180 menos X. claro, muy bien. Esa es la otra solución, justamente que iba a comentar. No siempre esto puede ser resuelto así. Puede ser otra forma utilizando este angulito de acá, este de aquí, donde si el X es 180 menos X y usar la propiedad del boomerang. A eso Teta yo me más, refería, profe. teta Sí. más 60 más alfa te debe dar el 180 menos X. Y también te va a salir la misma respuesta. ¿Ya? También sale la misma respuesta. Eso hice mi tarea. Correcto, muy bien, así es. Excelente. A ver, veamos entonces la siguiente preguntita. En esta pregunta dice calcule, uy, ahí está. Dice calcular la base media, dice, ¿no? La longitud de la mediana, recuerda que la mediana es base media también, no te olvides, ¿sí? Dice del trapecio escaleno. Profe, ¿qué es eso del trapecio escaleno? Trapecio, recuerda, es un cuadrilátero, no te olvides. Trapecio es un cuadrilátero. Pero ¿qué tipo de cuadrilátero? ¿Recuerdas? Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. Acuérdense de eso. Es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos. Más o menos su dibujo sería algo así, ¿no? Más o menos algo así. A ver, si lo dibujamos algo así. Ahí está. Más o menos algo así sería su dibujito. Listo. Profe, ¿qué significa escaleno? Que este lado de aquí es diferente con él, como puedes ver. Por eso se dice que es escaleno. Dice, la base menor y la mediana. Profe, ¿cuál es la mediana? La mediana, como su mismo nombre lo dice, se encuentra en el medio. ¿En el medio de quién? De las bases. Por eso se llama base media o mediana. Ahí está. Base media o mediana. Listo. Ahora, ahí está la base media. Listo. Con otro colorcito para que lo noten mejor. Ya está. Pero también no te olvides aquí esto. Debe ser igual que... ¿Está? Y esto es igual a esto. Listo. Dice la base media, la base menor y la mediana se encuentran en relación de 3 a 4. Ya. ¿Quién es la base menor? Obviamente este, ¿no? Base menor. Relación de 3 a 4. Ahí está. Pero cuando dice relación, no te olvides, cuando dice relación, eso significa que tienes que ponerle con una constante, ¿sí? Tienes que ponerle con una constante, no te olvides eso. Vamos a ponerlo así. Vamos a usar este color, a ver, para que se note. Creo que con este se va a notar. Ya está. Relación de 3 a 4. Significa que este va a ser 3, una constante, y el también la constante. Y la longitud de la base mayor es 20. Base mayor. Esta es la base mayor. 20. Listo. ¿Qué te piden? ¿Cuánto mide la mediana? Para eso necesitas saber el valor de n. Entonces aquí te dice, piden mediana, y eso es 4 veces n. ¿Cómo se obtiene la mediana, muchachos? Eso nosotros hemos trabajado anteriormente. Y eso nosotros hemos trabajado anteriormente en el tema de cuadriláteros, precisamente.
¿sí? En el cuadrilátero. La mediana, recuerda, propiedad o fórmula, como quieras llamarle, es así. A ver, propiedad es 4n, que es nuestra mediana, se obtiene como la suma de bases entre 2, ¿sí? Entre 2. Entonces sería 3n más 20. Ahí está. Base mayor, base menor, entre 2. Listo. ¿Cuánto sería n, muchachos? Señorita, jóvenes. ¿Cuánto? 4. Correcto, muy bien. 4. Ahí está. 4. Y la respuesta sería 16. muy bien. 16. Excelente. Muy bien, creo que ya están listos para el examen. Ya, esa sería la respuesta, ¿ves? Esa es la solución. N vale 4, utilizando nuestra propiedad, y la respuesta no es 4, sino 16, porque recuerda la mediana es esta línea que está aquí, ¿sí? Esa es la línea. Bien, a ver, pregunta siguiente. Bueno, la número 7 no... Eso lo hacemos al final, ¿ya? Porque es una pregunta que no va a venir en su examen. Recuerda que eso lo hemos hecho recién la semana pasada. Y lo que hemos hecho la semana pasada no viene en tu examen. Solamente viene hasta Sí, después. profesor, gracias. Claro, ¿no? Además yo les dije que lo de la semana pasada no iba a venir. Así que no se preocupen. Eso no va a Oh, venir. ¿verdad? Gracias, profe. Ah, ya, pero igual, de todas Igual maneras, estaba fácil. claro, ya lo vamos a hacer de todas maneras, ¿ya? Pero primero la 8. Ya, primero la 8. Igual está fácil, no te preocupes, ahorita lo hacemos. La 8 primero. Aunque sí, esto sí viene, está para marcar nomás, ¿no? Pero bueno. Mira, vamos a hacer la 8 primero. Ya, ¿qué debes recordar en la 8? Porque es recordar, ¿ah? Ya está todo aquí, la pregunta nada más lo leo. Dice calcule el perímetro. Recuerda, ¿qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados, correcto. Eso es lo que nos piden. Ahí está. Entonces lo que hacemos es eso. Mira, ve. Si este es un romboide o paralelogramo, recuerda, ahí está, romboide o paralelogramo, este 8 viene acá. Ahí está, 8. ¿Qué más? 8, 8. Este ángulo que está aquí, W, viene al frente. O perdón, 2W. Aquí debe haber 2W. Entonces, le falta 1, ¿sí o no? Ahí está. Le faltó 1. Para que los dos se complete a este, ¿no? Ahí está, ¿ves? Así. ¿Qué más? No te olvides, tiene la forma de la Z. ¿Sí? Tiene la forma de la Z. Entonces, este omega de aquí abajo, este negrito, va a pasar arribita. ¿Dónde arribita, profe? Acá arribita. Acá. Tiene la forma de la Z. ¿Sí? Ahí está. Omega, omega, o W, isósceles, ¿cierto? Este ladito, entonces, de aquí, este ladito, debe repetirse aquí. Ahí está. 8, 8. ¿Cuánto hay arriba? ¿Cuánto hay arribita? 8 más 5, ¿sí o no? 8 más 5, 8 más 5, ¿cuánto es? 8 más 5 sería 13. 13. Correcto. Y todo lo de arriba tiene que repetirse acá abajito. 13 abajo. Muy 13. bien, correcto. Sale Conclusión. 42. 42, bro. Saben quién me ¿42? gana. Sí, ¿no? Ya, muy bien. 42. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Está bien, muy bien, muy bien. Listo. Ahí está, ¿ves? Y esa sería la respuesta. ¿Ah? Así sería la solución. A ver, el otro, a ver, les dije que es la verde pasadita, ya que estamos acá. A ver, a ver, a ver. Mira, es facilito, mira. ¿Qué es lo que haces? Aquí solamente este 2 le cambias de lugar. Así que significa que ese 2 viene para acá, para el BC. Entonces tú a BC le pones 2 con una letrita. Puedes ponerle N si quieres. Y el 3 de aquí viene para la parte de AH. ¿Y quién es AH? Esta partecita de acá. 3, la misma letrita que has usado, la misma letra, ¿sí? La misma letra.
Pero esta línea de aquí, ¿qué cosa se llama? Se llama radio, ¿recuerdas? Se llama radio. Y el radio siempre es igualito en cualquier posición que lo ubiques. O sea, ¿qué significa? Que si yo lo largo acá, mira, así, esta línea también es la misma que está acá, ¿sí o no? La pimienta. Este 3N se repite acá arribita, ¿Ya me puedo poner tu vincha? acá. ¿Sí? Mira, mira, este 3N de aquí, también se repite acá abajito. ¿Por qué? Porque recuerda que el radio es igualito. 3, 3, ¿ves? Pero no te olvides algo muy importante que se dijo en clase también. Que esta línea que se llama radio con esta línea que se llama tangente forma un ángulo de 90 graditos. Ahí está. Y tienes un triangulito rectangulito de cateto 3. Y mira, mira, mira acá, mira acá. Esto que sería la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuánto sería? Mira, 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 mira. 3 más 2. ¿Cuánto es 3 más 2? 5N. 3 más 2, 5. Ya está, ¿ves? 5. Listo. Listo, listo. ¿Cómo o cuál es el triángulo de 3, 4, 5? ¿Te acuerdas? 3, 5. Obviamente este de acá arriba es 4, ¿no? Sí. ¿Cuál es el 37. ángulo? 37. Correcto, muy bien, 37 graditos. Entonces quiere decir que alfa vale 37, pues. Alfa es igual a ¿Cómo, 37. profe? No entendí. ¿Recuerdas el triangulito de 3, 4, 5? Sí, sí, sí. Ya, eso es lo que estamos usando. Triangulito de 3, 4, 5. A ver, lo voy a dibujar el Ya. triangulito. ¿Dónde está? Acá, miren. Ya me Es acordé, profe. este triangulito, solo que está volteadito. ¿eh? Ese es 3, Ya. 4 y 5. Así es. Este 3 viene acá. El 4 es el 4 es el otro cateto. El de acá. Y la hipotenusa es el que está aquí. Ahí el 5. Este es el 5. Solo que en nuestro problemita está volteado, o sea, ¿no te das cuenta? Sí, Está sí, sí. volteado el triángulo. Ahí está. Este es el 90. Y el Ya. 37, el angulito de 37 es justamente el que está frente al el número 3. Aquí es el 37. Y obviamente el otro es el 53, ¿no? 37 y 53, ¿recuerdan? Ese es el angulito. Listo. Y ese es el 3, aquí es 4 y es 5. Solo que aquí está volteadito. Es 5, 3, 4. Alfa frente a él es el número 3. Y ese es el 37. ¿eh? Así, esa es la solución. Muy bien, entonces ahí está. Esta es la primera pregunta. La 1 y la 2. ¿Sí? Esta es la 1 y la 2. Aquí está, salió 10, salió, este es ángulo, polígono. Hemos recordado congruencia, polígono, ¿ves? Acá también, polígono, ¿sí? Polígono, acá también polígono. ¿Por qué he hecho más polígono? Porque hay bastantes fórmulas, pues. Entonces la idea es que ustedes se acuerden las fórmulas, ¿ya? Acá también, bueno, este ya es cuadrilátero. Este es cuadrilátero. Y esto Hacer de... una pregunta. Sí, ¿Cuánto tiempo vamos a tener? 40 minutos. Ya terminamos ahorita. A ¿Y ver, cuántos intentos? explico. Uno, a ver, explico. He puesto 2 links. El primer link ha sido para la clase. El segundo link que se ha puesto no es obligatorio entrar. Solamente se ha puesto ahí por si acaso, por si en el examen hubiese alguna duda. Nada más. No es necesario entrar. Su examen lo van a dar como han venido haciendo. ¿Sí? El segundo link que se ha puesto solamente es para tener en cuenta de repente si es que hay alguna aclaración en el examen,